Un saludo amigos y bienvenidos a otro programa más de Hoy Te Hablo De. Y en el programa de hoy no vamos a hablar de videojuegos. Este va a ser un programa donde vamos a tocar otro tema. Como saben, este es un canal donde se habla de todo un poco. Así que en el programa de hoy no va a ser acerca de videojuegos. Va a ser acerca de una serie relativamente nueva, en el sentido que creo que tiene menos de un mes de hecho de haber salido, que se llama Stranger Things. Y cuando empecé a ver esta serie dije, oye, tengo que hablar de ella. Es una serie original de Netflix. Y cuando empecé a decir, oye, tengo que hablar de esta serie, me di cuenta de por qué, ¿no? Además de que la serie es muy buena, ya les voy a explicar por qué para quienes no la han visto. Hay un punto temático de la serie que es primordial para que la serie tenga éxito. Y es la época en la que se basa, en la que está ambientada, ¿no? Que es en los 80. Entonces, por eso en Hoy Te Hablo De, te voy a hablar de Stranger Things y por qué amo los 80. Bueno, está claro que todos nosotros siempre tenemos una época como la mejor época, ¿no? Sobre todo si es una época que de alguna forma viviste de niño, porque se entremezcla, ¿no? Con tus recuerdos, con tu infancia, con las nostalgias. Entonces esto pues evidentemente lleva a que alguna época tenga, digamos, una influencia mayor en ti que otras y las recuerdes con más cariño que otras. Yo me declaro básicamente un niño de los 80. Entonces, claro, puedo tener cierta tendencia. Yo no quiero hablar y decir que los 80 sea la mejor época, para nada. Lo que quiero hablarles es por qué me gusta tanto esta época. O esa década, ¿no? Y le voy a hablar desde varios puntos de vista para los que no vivieron esa época, pues puedan un poco quizás investigar o ver algunas cosas de aquel entonces y un poco familiarizarse. Pues mucho se habla de la época de los 40, ¿no? Por haber sido la década de la guerra y todo lo que ocurría en ese tiempo. Entonces la década de los 50 siempre fue como una época familiar, ¿no? Una época del surgimiento de la clase media, de una época donde la gente era familiar, donde el esposo era un poco como el que mandaba en la casa y la mujer estaba en un segundo plano. Luego, ¿no? Luego los 60 es esa época de rebeldía de los jóvenes, donde pues empiezan a tomar un mayor control, donde se habla de experiencias nuevas, sobre todo con drogas y cosas alucinógenas, digamos un poco. Luego está la época de los 70, que está siempre un poco pintada como la época disco, ¿no? Por la música, tiene una moda muy particular. También fue una época con muchos problemas a nivel de petróleo. En el caso de los precios de la gasolina eran muy altos y entonces pues siempre se pinta una época donde había, es un poco extraña, oscura a veces en algunos momentos. Las películas, si las ven un poco de esa época, tienen cierta particularidad, incluso en el estilo visual. Luego llegamos a la época de los 80, pero antes de llegar allí les voy a hablar de la serie, de Stranger Things. Stranger Things es una serie original creada por Netflix, que está ambientada en los 80 y que nos habla acerca de un grupo de 4 amigos que básicamente uno de ellos desaparece en una situación muy extraña y sus otros 3 amigos, mientras lo están buscando, conocen a una nueva niña ya, que llaman 11, y a la que digamos la hacen parte del grupo y empiezan a darse cuenta de que ella tiene como, o sea, que hay mucho más de ella que no conocen, ¿no? Que ella tiene cosas extrañas. La serie en sí misma, si no fuera, inicialmente puede sonar como, bueno, esto no dice mucho. Pero la verdad es que es un compendio de cosas lo que hace a la serie tan buena. Lo primero es que la historia está bien llevada, es bastante interesante. Como digo, es un misterio, ¿no? O sea, desaparece uno de los niños que es llamado Will y quedan estos otros 3 niños buscando a su amigo, mientras otra serie de situaciones, digamos un poco más grandes, empiezan a suceder, involucrando, por supuesto, siempre al terrible y malvado gobierno.
Entonces aparece esta niña y que ellos empiezan a proteger y se dan cuenta de que esta niña llamada Eleven pues esconde cosas o conoce más de lo que ellos asumen en un primer momento. Esto de alguna forma lo que empieza a suceder, que no les voy a decir absolutamente nada realmente relativo a lo que ocurre ni las cosas que suceden allí, porque bueno, pues de lo contrario les estaría arruinando lo que es para mí la experiencia de la serie. Se ve acompañado además por un casting de adultos bastante competente. Quizás el rol más conocido o el personaje más conocido o la actriz, por decirlo mejor, más conocida es la mamá de Will, que es Winona Ryder, a quien conocemos de infinidad de películas como Beetlejuice o Alien Resurrection, por nombrar dos que me vienen así rápidamente a la cabeza. El asunto es que ella hace un papel increíble, de verdad que es uno de sus mejores papeles, donde hace a una madre angustiada y lo hace de verdad muy bien. Luego los niños pues son de verdad muy buenos en su papel, y lo que los hace mejor es justamente la ambientación, porque el hecho de que la serie está ambientada en los 80 le permite cierta libertad de jugar con algunas cosas y limitaciones de la época. La falta de celular, por ejemplo, es una de ellas, la falta de internet, el hecho de que antes los amigos se conectaban más y tenías que ir o sea, había más un sentido de comunidad. Tú tenías que ir a casa de tus amigos incluso para jugar videojuegos. Ya no es como ahora que quedan online y se ponen a jugar y ya. No, había un sentido más de cercanía entre ellos. Se tenían en contacto. Y es una de las cosas que tanto me gusta de los 80, ¿no? Es una de las últimas épocas, y esto lo vamos a hablar cuando estemos hablando de eso, en donde este tipo de interacción se podía dar, donde esta interacción era casi necesaria para desenvolverte, donde hoy simplemente te mandas un mensaje, te llamas por teléfono, lo encuentras donde esté. Antes, si no encontrabas a la persona, pues no había problema, no estaba en su casa y ya está. Y esto, el hecho de que esté ambientada en los 80, la serie le permite jugar con toda una serie de situaciones donde, digamos, tiene cierto nivel tecnológico, ¿verdad? Lo suficientemente adelantado, pero aún no lo suficiente para que aún te sientas limitado por algunas cosas que hoy se consideran extremadamente normales. Al mismo tiempo, digamos, lo que era popular en esa época, como era jugar a Dungeons and Dragons, por ejemplo, y además que la serie en sí misma es una especie de homenaje a Dungeons and Dragons, el modo en que te lo presentan, ¿ok? Donde ellos de alguna forma viven en base a lo que conocen de Calabozos y Dragones, a esos juegos de rol donde te sentabas y tenías que lanzar dados y jugabas con tu fantasía, y que durante tiempo fueron criticados porque eran juegos satánicos por muchos y tal y qué sé yo. Entonces ese tipo de cosas donde tenías que evolucionar, donde tenías que jugar tanto con tu fantasía, además se ve aplicado en la misma serie. Y además de esto, de lo que les estoy comentando, hay una cosa que quienes conocen, estoy seguro que se habrán dado cuenta inmediatamente. Y es que la serie, miren, podríamos casi decir que Steven Spielberg estaba allí de productor. La serie respira Spielberg por todos lados. Y es que Steven Spielberg se adueñó de los años 80 en el cine como nadie lo hizo, desde el punto de vista de director y de productor. O sea, él dejó su huella. Steven Spielberg es un director muy prolífico. Tiene grandes películas en los 90, incluso ahora están por salir un par de películas más. Pero donde Steven Spielberg dejó su huella para siempre, para mí, en los años 80. A pesar de que antes sacó Tiburón, que fue la película que lo lanzó al estrellato nebuloso de allá de la... Bueno, no, pero él, en los 80 él se cimienta. Y la película tiene un aire y respira mucho sus películas, porque básicamente cualquiera que haga una serie en los 80 se va a inspirar en lo que él hizo. Y no solamente que todo está muy bien hecho, como dije, y el tema de tocar los 80 es que todo juega aparte para formar una serie muy redonda y completa, muy interesante de principio a fin. Lo único que le voy a criticar a la serie es un poco la parte de los efectos especiales. Porque los efectos especiales desentonan un poco desde mi punto de vista con lo que yo estoy viendo. Y es porque justamente los efectos especiales de la película están un poco hechos con gráficos por computadora. Y en los 80 eso no existía. Entonces
la ambientación de la película, de la serie, está tan bien hecha que parece una serie hecha en los 80, y entonces cuando salen esos efectos especiales como que desentona con lo que están haciendo. Pero los 80, bueno, disculpen, voy a regresar a la serie porque me estoy adelantando. Entonces, esa es la única crítica que podría hacerle, pero el resto del conjunto de la serie está muy redondo, muy completo, y yo considero que si la serie no hubiera estado enfocada en esa época, quizás no hubiera tenido el impacto que ha tenido, y sobre todo para quienes la vivimos, porque es como haber regresado en el tiempo y era compartir con ellos. Entonces, todas esas actividades que ellos hacen como niños, que tú, digamos, viviste de alguna forma. Yo no viví en los Estados Unidos, por lo que mi infancia es un poco diferente, pero a través de las películas sí vivía un poco de eso. Entonces eso de verdad me gustó muchísimo. Además de que ahí uno de los muchachos tiene una hermana llamada Nancy, que ella está ya en lo que es la preparatoria. Y la preparatoria que nosotros conocimos o que vimos en película es ese tipo de preparatoria. Esa imagen que nos quedó de la preparatoria de Estados Unidos es un poco la imagen que tiene la preparatoria de los 80 o que te mostraban en las películas de los 80, ¿no? Que yo creo que ha evolucionado un poco en cuanto a esa aspiración, o como muchos veíamos, sobre todo porque es cierto que, bueno, muchos aspirábamos a Estados Unidos, éramos niños y se nos vendía la idea de que muchas de esas cosas eran mejores. Yo no voy a entrar en un discurso político con eso, pero lo que es cierto es que, bueno, ese era el cine que consumíamos, y cuando veíamos ese tipo de preparatoria, pues, oye, qué bien, imagínate que nuestra preparatoria fuera así, por todos los lockers, como se vivía. Yo no tenía un locker en mi liceo, en mi escuela, en mi universidad, como lo llaman en cada uno de sus países. Y bueno, por decir, ese tipo de actividades o ese tipo de comportamiento que nosotros solíamos, oye, qué bien, ¿no? Qué chévere, imagínate cómo sería la vida ahí. Yo usaba incluso uniforme. En mi país, Venezuela, estás obligado a usar uniforme, y ellos no usaban uniforme. Entonces esa era otra cosa que tú decías, oye, imagínate si pudiéramos venir vestidos como quisiéramos. Entonces, la serie entonces engloba cada uno de estos elementos que hicieron a los 80 tan grandes, con una trama increíblemente interesante, que parece un episodio de parece un episodio de Twilight Zone, ¿no? Donde además, como digo, además de parecer un episodio de Twilight Zone, está, digamos, al mismo tiempo muy inspirado por lo que era Spielberg. Entonces es una combinación genial de elementos que hacen que Stranger Things sea una de las series, de verdad, mejores series que ha hecho Netflix hasta ahora. Recordando que es una temática un poco diferente. Entonces están todos estos elementos: el hecho de los 80, el hecho de la comunidad, el hecho de Spielberg, la trama tipo de Twilight Zone. Todo esto se une para crear de verdad una serie muy completa. Y esto me lleva a lo que es la siguiente parte, de por qué me gusta tanto la época de los 80. Bueno, los 80 tiene varias cosas que son muy particulares de ella. Cada época es muy claramente definible, y los 80 podemos definirla por muchas cosas, sobre todo por su moda, por ejemplo. Es una moda muy extraña. Yo diría que los 80 es una época de excesos, ¿ok? Es una época donde mucha gente está haciendo dinero, pero también es una época donde muchos matrimonios están rompiéndose al mismo tiempo. La vida parece ser está siendo llevada más por el materialismo que por la unión familiar. En el sentido de que es lo que realmente se respira en los 80, pues la gente en general está teniendo mucho dinero, pero también hay cierto pesimismo. Ustedes ven las películas de los 80 y las grandes urbes son siempre pintadas o vistas como sitios muy oscuros, muy grises, donde reina la delincuencia, donde hay mucha basura. Cosa muy distinta a lo que se utiliza hoy normalmente, donde vemos a New York, por ejemplo, como una ciudad vibrante, una ciudad que ha mejorado mucho, y así muchos otros sitios. Mientras que en los 80 Nueva York era un sitio feo, Los Ángeles era un sitio, no era para vivir, etcétera, etcétera. Y siempre te mostraban las casas en los suburbios, en las afueras de la ciudad, que eran estas casas de 2 pisos muy grandes, con grandes jardines, las familias. Entonces hay un poco de mezcla bastante particular, porque aunque te muestran que las familias normalmente eran familias divorciadas, eran familias donde estos divorcios se estaban haciendo cada vez más común, y no es porque realmente fuera tan común, pero es que en los 50 y 60 esto era una noción no tan
aceptada, era como que la mujer siempre tenía que aguantar no importara qué. Entonces llegas a los 80 donde empieza un poco esta liberación, llega un cambio quizás de cultura, y entonces empiezan como a verse un poco más, ¿no? Sin embargo, las series eran particulares, porque entonces en las series de televisión intentaban un poco ir hacia otro tipo de mensajes. Las series eran bastante, como yo diría yo, cheesy en inglés, o sea, bastante... no sabría cuál es, pero como no sé si ridícula sería la palabra, ¿no? Porque no es correcta, pero sí eran un poco silliness, cheesy, ¿sabes? Ese tipo, lo que quiere decir en inglés. Porque eran siempre un poco acerca de la unión familiar, con un mensaje, etcétera, etcétera. Y era un poco particular. Sin embargo, los 80 tienen muchas cosas que yo particularmente adoro. Como por ejemplo, la música de los 80 en general a mí me gusta muchísimo. Pero vamos a ir por orden, Hablemos primero de la moda en los 80. La moda de los 80 era una moda muy extraña, debo decirlo. O sea, si no voy a decir, de hecho, es quizás desde el punto de vista lo que menos me gusta, pero no es que no me guste, pero no me vestiría de estilo 80 ahora mismo, así como no me vestiría estilo 70. Pero los 80 tiene esta forma tan marcada, ¿no? Muchos colores, las mujeres con hombreras, los cabellos bastante ondeados. Es una moda particular donde, por ejemplo, hay series como en Miami Vice donde puedes ver a los protagonistas vestidos. En películas como Terminator 1 puedes ver Sarah Connor cómo estaba vestida. El uso de faldas con medias largas. O sea, la moda es muy extraña en los 80. Pero es muy marcada. O sea, creo que es una de las modas que más es fácilmente definible, ¿no? Tú ves a alguien vestido, puedes decir, eso es claramente estilos 80. Yo no voy a entrar mucho en el tema de la moda, porque de verdad que no es algo que bueno, yo era niño, así que eso no era un tema que me interesara, ni que yo hubiera vestido realmente estilo 80. Me vestían mis padres, básicamente, hasta cierto punto. Y entonces, bueno, pero es importante esa parte, ¿no? Como siempre con mi libro de Kirby, les estoy buscando, porque yo hice anotaciones antes de venir para hablar con ustedes. Por ejemplo, yo les voy a hablar de la música de los 80, es una de mis preferidas, honestamente. Es más allá de cualquier otra época, y como la música es atemporal en este sentido, a mí me gusta música de todas las épocas, incluso los 90 y actuales. Actuales quizás muy pocas, porque quizás no estoy al día, ya me quedé estancado, puede ser. Pero si escucho algo actual, que lo escucho y me gusta, pues lo consigo, lo compro, por iTunes o lo que sea. Entonces no suelo sesgarme a una época. O sea, si la canción me gusta, me gusta. Pero en general las canciones del 80 se han quedado conmigo más allá que las de cualquier otra época. Y entonces podría, por ejemplo, por nombrar algunos títulos, si los quieren buscar. Por ejemplo, una de las canciones que recuerdo, y que los videos además, en los 80 estaba todo el boom MTV. O sea, fue cuando realmente MTV era un canal de música y no un canal de reality de niñas de 16 años preñadas. ¿Entiendes? Era realmente un canal de música, y los videos musicales contaban historias, o realmente era increíble la fuerza o la calidad que le ponían a los videos musicales. Pues estos eran indispensables a la hora de promocionar las canciones. Entonces si el video no era bueno, en TV no le iba a pasar tanto. Si el video era muy bueno y además la música acompañaba, pues el video era mostrado mucho más, y esto hacía que la música tuviera mucho más éxito. Recordemos que todavía estamos en la época de los cassettes, el CD estará por nacer a finales de la década, etcétera, etcétera. Y entonces MTV jugó un papel fundamental en grandes estrellas de la época, como fue por ejemplo Michael Jackson. En todo caso, algunas de las canciones, algunas que me vienen así rápidamente de las canciones que más recuerdo, son Ajá, Take On Me. Miren, es una canción con un video increíble, se lo recomiendo. Lastimosamente, como ustedes sabrán, no puedo colocarles extractos de estas canciones en el canal, porque bastará que ponga un segundo de ella para que YouTube me la tache de copyright y se mate un poco de gente por ella. Aunque debería poner 3 o 4 canciones de diferentes distribuidoras para que entre ellas se maten por los derechos del video. Entonces, como dije, también tuvimos Michael Jackson con canciones como Billie Jean y Beat It. Tenemos Every Break You Take de The Police, Sweet Dreams.
Total Eclipse of the Heart, Girl, Just Wanna Have Fun, la canción de los Ghostbusters, la canción de Never Ending Stories, Queen Bites, Another One Bites the Dust, la canción de Eye of the Tiger, Final Countdown. En fin, ese estilo musical que se utilizaba tantos sintetizadores en la época, ¿no? Porque se había, digamos, no es que se había abandonado, porque hay muchas canciones en la época todavía muy acústicas, pero se movió muchísimo hacia el área de los instrumentos sintetizados. Ya la música generada por sintetizadores era algo bastante accesible y empieza pues a hacerse mucho más fácil crear este tipo de música. Y bueno, era un sonido diferente para la época, ¿no? Mucho más de lo que lo fue, por ejemplo, en los 70 con la música disco. Es una música bastante particular, pero aún así hay toda una mezcla ecléctica, como grupos como Chicago, que siguen creando música y que tienen una particularidad. Entonces, esa época, si ustedes búsquense como una lista de las mejores canciones de los 80, se van a dar cuenta que hay muchísimas canciones que realmente quizás hasta conocen, Tarzan Boy, Big in Japan, por ejemplo, que son canciones de los 80 y que se han quedado en la cultura popular colectiva, que a veces no se saben quiénes son, no sabemos, pero cuando la escuchas, tú dices, esta canción la he escuchado, porque son canciones que han permanecido en el tiempo y porque marcaron eso, una época. Luego, bueno, en las series de televisión era lo que les comentaba, ¿no? Eran series que buscaban siempre tener algún tipo de mensaje. Incluso las series de acción eran siempre al final como que hurra, o sea, no eran sombrías como pueden ser ahora, donde bueno, a veces puede ocurrir que haya personajes que mueren y le dan esa fuerza, ¿no? Antes trataban siempre de que todo fuera un poco más alegre, un poco más incluso bordando lo ridículo, si me preguntan. Por ejemplo, tuvimos series como Cheers, que fue muy famosa en los 80, una de las series más famosas de toda la historia, ¿sabes? Que era con Ted Danson en un bar. Tuvimos una serie que, bueno, muchos recordarán, Alf, el extraterrestre, y recordarán el estilo. Yo creo que si algunos de ustedes buscan algunos episodios se recordarán de lo que, y verán de lo que les estoy hablando cuando digo del estilo de la serie, ¿no? También tenían, por ejemplo, series como ¿Quién manda a quién? O Who's the Boss, que era el nombre en inglés, que tenía eso, ¿no? Siempre, pues eran series un poco divertidas donde todo era acerca de dar ejemplo familiar, todo era, al final siempre había un buen mensaje, siempre iban por allí las cosas, ¿no? Teníamos Full House, por ejemplo, que ahora renació en Netflix. Tuvimos Full House, que estoy tratando de nombrarlas más o menos temáticamente. Luego tuvimos algunas series que eran un poco más de acción, un poco más como MASH, que fue una serie que se basó en el conflicto de Corea, que también fue una de las series más exitosas de todos los tiempos. De verdad que fue vista por muchísima gente y es una serie particular porque era una especie de comedia, pero en algunos momentos mezcló el drama fuerte con lo que ocurría allí, pero siempre intentó ser un poco más acerca de lo que era comedia. Duró creo que 8 temporadas y la verdad es que fue una serie, no sé si es una serie que muchos podrían ver ahora. Como digo, tendría que gustarte la época porque la calidad de la producción de la época es muy muy diferente a lo que vemos ahora. Si vemos series de los 60, por ejemplo, estilo I Love Lucy, I Dream of Jenny, o Bewitched, Hechizada, o lo que fue Mi Bella Genio, ellas tienen un nivel de producción que aún hoy en día se puede ver, a pesar de que tú sabes que la serie no es nueva, no se ve mal. Pero las series de los 80 empezaron a ser grabadas, además en video, muchas de ellas, en vez de ser grabadas en película, como se hacía antes, o sea, en film. Es decir, una serie de los 60 era grabada en la misma cinta que se utilizaba para hacer una película. Y esto le daba cierta calidad y cierta granularidad a la imagen que las series de los 80 no suelen tener porque fueron grabadas en VHS. Bueno, no era VHS, pero era ese tipo, eran hechas en film. Entonces, cuando una serie es hecha en film, además de que la imagen ya tiene una calidad que la cambia, le da un efecto un poco más casero, cambia su percepción. Tu percepción acerca de lo que estás viendo cambia y hace parecer todo como una producción un poco más barata. Y esto ocurre con muchas series de los 80. Entonces, bueno, la conocida MacGyver,
o MacGyver, depende cómo la pronuncie cada uno, que bueno, que recordarán de lo que trataba. Y bueno, o sea, era una serie exagerada. Miami Vice fue otra serie de esas que en la época fue muy famosa y bueno, era cheesy. Magnum PI, tuvimos también Knight Rider, el auto increíble que era con David Hasselhoff, donde el carro hablaba, donde el carro hacía cosas, ¿no? Tenemos Moonlightning, tuvimos Roseanne, también fue una serie cómica muy importante de la época. Tuvimos a los Duques del Peligro, Dukes of Hazzard, The A-Team, Casado con Hijos y Manimal. Manimal era una serie, no sé si algunos recuerdan, donde el protagonista podía transformarse en distintos animales y siempre veíamos como los efectos especiales cuando él se iba a transformar, como la piel le iba cambiando y eso, y siempre... eran series con una premisa a veces bastante ridícula. Hay una serie que no recuerdo su nombre, pero la he buscado, de verdad que la he buscado. No sé si era esta casualmente, pero la he buscado y era... Como los 80 era una época donde los PCs apenas empezaban a entrar en los hogares y de personas muy particulares, ¿no? Había una serie, por ejemplo, donde un elemento, o sea, el cursor, como lo llamaba él, salió del PC, de la computadora, y este era capaz de dibujar cosas, ¿no? Y lo dibujaba además muy... El efecto era curioso en la época, de verdad que yo lo veía y siempre esperaba ese momento de niño para ver cuando salía el cursor, que era como un punto luminoso que salía por la pantalla, empezaba como a dibujar en la pantalla, ¿ok? Este empezaba a dibujar y creaba ¿cómo se dice? El auto o el helicóptero o cualquier cosa que necesitaba, entonces después el protagonista iba y lo usaba, ¿no? Entonces lo curioso del caso era cómo se dibujaban las cosas y cómo después estas aparecían y era todo con líneas muy rectas, ¿no? Para hacerlo futurista y tal la cosa, me interesa. Luego de las series animadas sí hay montones que quedaron para la posteridad y que bueno, que fue una época de verdad increíble y que muchas de ellas han intentado regresar, pero bueno, estamos en una sociedad diferente, un grupo y no han podido, y otras les están por hacer un reboot, como quien dice. Por ejemplo, series como He-Man, She-Ra, Jem y The Holograms, los Thundercats, Inspector Gadget, los Gummy Bear o los Hustle Gummy, The Real Ghostbusters, o sea, porque hubo otra Ghostbuster que tenía un simio con ellos, pero esta era la mejor de las dos, era realmente interesantísima. O sea, para hacer un dibujo animado, los temas que se tocaban eran interesantes, el modo como los explicaban. Luego tenemos una serie que, bueno, no sé, era de las mejores series que sacaron y terminó tan repentinamente y ahora las están por revivir, que fue DuckTales, Pato Aventura. Miren, todos los que conocen esa época conocen la canción de Pato Aventura porque es que nos quedó grabada como una de las mejores comiquitas y que más nunca se ha hecho algo de ese nivel. Bueno, y en anime, una de las series más conocidas en la época era Robotech. De verdad que fue una serie increíble, muy adulta, donde se tocaron temas que eran, wow, o sea, era el Dragon Ball de nuestros tiempos. Pero Robotech, desde mi punto de vista, era mucho más adulta. Mientras Dragon Ball está más enfocada a la acción y todo, Robotech tenía de todo, temas filosóficos, grandes escenas de acción. De verdad que Robotech es una serie increíble para la época. Y esto era un poco resumiendo lo que era la televisión en ese entonces. Pero yo creo que donde más marca diferencia a los 80 es en las películas. Mire, yo podría hacer una lista fácilmente de más de 100 películas aquí de los 80 que merece la pena ver por su calidad. Porque son películas que a día de hoy todavía se siguen usando como un molde, a las cuales se siguen usando para comparar, que son famosas. Y si ustedes no conocen algunas de estas películas, por favor véanlas. Yo les voy a decir que yo me he llegado a decepcionar, yo me he llegado a decepcionar cuando yo hablo con personas de, digamos, 20 años y ellos me dicen que no han visto algunas de las películas que están aquí. O sea, no que no hayan visto todo, sino hay algunas puntuales que ellos no han visto. Y yo digo, ¿cómo puede ser que ellos no hayan visto esta película? O sea, para mí no tiene explicación. O sea, yo puedo entender que no veas muchas películas de los 80 por X o Y razón. Pero hay películas que tú me digas, o sea, tú hablas con alguien de 20 años, ven, sí. Y es inconcebible, para mí es inconcebible. O sea, yo no estoy hablando ni siquiera de una película de 1939, como lo que el tiempo se llevó. Estoy hablando de películas de 1985,
que sí, que han pasado 31 años desde 1985 y que para alguien de 20 años es una película que para cuando él nació ya tenía 10 años de vieja. Está muy bien, pero si a ti te gusta, estas son personas que medianamente les gusta el cine, o sea, y entonces les gusta ver películas. Entonces, el hecho de que no veas esta película, o sea, que ni la hayas escuchado nombrar así como algo lejano, no sé, me deja mal. Y la película que le estoy hablando, por ejemplo, por dar un ejemplo, es Volver al Futuro. Yo no concibo que nadie no haya visto Volver al Futuro. O sea, realmente Volver al Futuro es una película que... O sea, el día que yo tenga un hijo, él va a ver Volver al Futuro. O sea, apenas él tenga 8, 7 años, la edad suficiente para verla, él va a ver Volver al Futuro. O sea, para mí que... O sea, los padres no hayan puesto a sus hijos a ver ciertas películas, a verlos, no sé, guiados desde el punto de vista fílmico, con ciertos films, es inconcebible. Yo sé que es exagerado de mi parte, está bien, pero es que de verdad no lo logro entender. No logro entender cómo alguien no puede... Es como si bueno, a estas personas no habían visto las originales de Star Wars. Igualmente, por ejemplo. Las vinieron a ver porque salió la película nueva. Entonces, bueno, quisieron hacer... digamos, me las pidieron prestadas para verlas, para ponerse un poco al día. Bueno, algo de agradecer. Pero ellos no han visto los Ghostbusters original y otros. Bueno, en fin. Por ejemplo, les comentaba, hubo muchas películas de rebeldía, ¿no? Y como les decía, una de las imágenes que nos hacíamos cuando hablábamos de las películas de los liceos de aquella época, era gracias a películas como 16 Candles, el Breakfast Club o Ferris Bueller's Day Off. Disculpe que no les diga los nombres en español, pero creo que lo mejor es darles los nombres en inglés, porque así las pueden encontrar más fácilmente. Porque a veces en algunos países les cambian el nombre. En Latinoamérica llevan un nombre y luego en España llevan otro. Y entonces, bueno, para evitar un poco esto, quizás los que sepan los nombres en los 3 países se los voy a dar, pero prefiero darle el nombre en inglés. Entonces decía Breakfast Club, Ferris Bueller y 16 Candles, por ejemplo, son películas que marcaron la época. O sea, tienen un mensaje increíble y además 2 de esas películas son hechas incluso por el mismo director, porque era una época, como ya dije, de definición personal, donde la gente estaba ya empezando a marcar sus propias individualidades, y en esta serie se ve mucho, en esta película se ve mucho de esto. Luego tenemos películas como Ghostbusters, E.T., Los Goonies. Y aquí empieza un poco donde ¿recuerdan que les decía que Steven Spielberg marcó una época? Bueno, Steven Spielberg marcó una época simplemente porque tenía películas como E.T., de Los Goonies fue productor. Fue productor de Los Gremlins. Lo estoy revisando rápidamente. Fue productor de Volver al Futuro. Aunque Volver al Futuro, Retorno al Futuro en otras partes, Back to the Future, fue dirigida por Robert Zemeckis. Estoy buscando rápidamente si encuentro todas las películas en las que participó Spielberg durante la época. Creo que no las anoto. Bueno, también creó dibujos animados como An American Tail, que es un cuento americano. Indiana Jones, evidentemente. Entonces, Spielberg marca El Imperio del Sol, es otra de esas películas. Entonces, Steven Spielberg se apodera de una década y la marca como suya. Y antes de eso había sacado a finales de los 70 películas como Encuentros cercanos del tercer tipo. Pero luego, bueno, en los 80 llegó la mejor película de Star Wars, que fue The Empire Strikes Back, el Imperio Contraataca. Otras películas que fueron parte de esa época, bueno, miren, tienen por ejemplo, El Retorno del Jedi, que también salió en los 80, ya les comenté, Ghostbusters, les comento de los Gremlins, les comento Duro de Matar, Terminator, Aliens, Volver al Futuro, Never Ending Story, La Historia del Sin Fin, The Thing, La Cosa, Karate Kid, Beetlejuice, Laberinto, Quién engañó a Roger Rabbit, Pelotón, Robocop, Rambo, Depredador, Comando, Arma Mortal, Duro de Matar, creo que ya lo nombré, Tango in Tecash, Big Trouble in Little China, o ¿cómo fue que esa película se llamó en español? Creo que era Rescate en el Barrio Chino, creo que la llamaron. Leyenda, La Venganza de los Nerds, Cuando Harry conoce a Sally. Es decir, les estoy nombrando una pequeña parte porque podría estar todo el día aquí, ¿ok? Les estoy nombrando solo una pequeña parte.
Pero fíjense, por ejemplo, que una cosa que marca mucho las películas de los 80 y que me encanta y que tiene en común con cosas, con Stranger Things, cosas extrañas, es las bandas sonoras. Las bandas sonoras utilizaban mucho sintetizador y creaban un estilo único. Salió Tron también en esta época, que fue una de las primeras películas en utilizar fuertemente efectos especiales, digamos, hechos por computadora. Y esta es una de las cosas que marca y que me gusta tanto de los 80. Y es el hecho de que los 80 es como la época más cercana que tenemos antes de que los gráficos por computadora se apoderaran de todo. Entonces, para crear todo lo que se tenía que hacer en las películas, había mucho más fisicalidad en ellas. Es decir, había más, todo tenía que construirse, todo tenía que ser en base a efectos ópticos, todo tenía que hacerse real. No podías poner, como es ahora, donde simplemente pones a alguien en una pantalla verde y luego le pones al lado o un monstruo, todo lo que quieras, creado completamente por computadora y ellos están actuando contra la nada para generar eso. Antes no podías hacer eso. Antes tenías que crear el monstruo y tenías que jugar con los ángulos o jugar con efectos ópticos para crear esto. Entonces esa necesidad de hacer todo lo más físico posible generaba que la película tuviera cierta, como dije, cierta palpabilidad, ¿no? Como una presencia mayor a las que tienen ahora. Si tú ves una película como La Historia Sin Fin, no vamos a ver una película así nunca más en la vida. O sea, las películas que vengan ahora pueden ser mejores, pueden ser peores, pero todos los personajes no van a ser creados por... ¿cómo se llama? Muñecos. Van a ser hechos por computadora. Fíjense que episodio 7, no sé hasta qué punto, pero sé que Abrams intentó hacer todo lo que era posible. Ser físico, lo hizo físico. Lo cual le da, por eso es que la película tiene cierto look retro, pero al mismo tiempo también es muy moderna. Pero ya es que yo creo que muchas cosas necesitan ser físicas, no pueden ser, estar fuera de lugar. Entonces en los 80, como no había alternativa, todo había que construirlo. En La Historia Sin Fin vas a ver que todos los muñecos son reales, con sus fallas y con las animaciones son... Pero están allí. En los Gremlins, por ejemplo, Gremlins 1 y Gremlins 2, los personajes son palpables, son tocables, es un muñeco, es algo real, ¿no? Y entonces cuando te sacan el muñeco para vender, de eso es probablemente una reproducción del muñeco real que tuvieron que hacer para la película. Yo recuerdo que en las 3 películas de Indiana Jones, que además salieron todas en la época de los 80, de las 3 primeras, en La Última Cruzada, por ejemplo, hay una escena donde ellos van a Venecia y luego en Venecia están como en las catacumbas y estas se inundan con agua y les encienden fuego y luego viene un ejército de ratas, ¿no? Hasta donde una vez que vi cómo se hizo, tengo entendido que una parte de esas ratas eran de verdad, pero algunas otras, para poderlas hacer que nadaran, eran realmente como una especie de juguetes de plástico que ellos construyeron para la película, donde el cuerpo de la rata era hasta la mitad y esta flotaba. Entonces, claro, no necesitabas hacer el cuerpo completo, estaba a la mitad y las manos hacían así para irse moviendo. Hicieron muchos de estos juguetes y los colocaron allí para hacer el efecto. Hoy en día harían todo con efectos de computadora, ¿no? Entonces se perdería un poco eso de que los personajes están realmente en el agua luchando y vienen estas ratas atrás y toda la cosa. Antes tenían que explotar cosas y las tenían que hacer de verdad. O sea, estaban mucho más en peligro real de que se quemaran o que de algo les pasara. Hoy pues colocan 2 antorchas solamente por temas de luz y el resto lo hacen en computadora. Entonces eso hace que se pierda un poco. Películas como Terminator 1, que hay unos efectos que son muy malos. El maquillaje de Arnold Schwarzenegger cuando se va a quitar el ojo, reconozco que es muy malo visto hoy en día. Pero a eso me refiero, tenían que buscar alternativas reales. No podías simplemente montar pintar la cara de verde y luego por efectos especiales hacerlo. Tenías que buscar la alternativa real para hacer tu efecto. Por supuesto, no me quejo del uso, porque hay muchas películas que sin ello serían casi imposibles de hacer. Entonces, no tengo ningún problema. De verdad que no me preocupa eso. No es que esté en contra. De hecho, a mí me encanta y siempre quise trabajar en ese mundo. Pero lo que digo es que los 80 tienen esa particularidad, ¿no? Luego, bueno, algunas comiquitas que salieron en esa época fueron, por ejemplo, La Sirenita, como ya mencioné antes, o Un Cuento Americano, Totoro, que es un anime de la época. Y como ven, pues es una época
que definió muchas cosas. Por ejemplo, las películas de acción de los 80 y la época, ¿no? A Schwarzenegger y a Sylvester Stallone y a Mel Gibson como héroes de acción. A Bruce Willis también. Estos son 4 que definieron la década con sus películas de acción. Arma Mortal, Duro de Matar, todas las películas que hizo Schwarzenegger, Terminator, Commando, Depredador, las películas que siguieron durante esa época, como fueron las de Rocky 3, por ejemplo. Tuvimos las películas de Rambo también, que muchas de ellas ocurrieron durante los 80. Son películas, como digo, que marcaron no solo una generación, sino un estilo de hacer películas. Por ejemplo, en el caso del estilo de película de acción. También en esa época tuvimos 2 películas de James Bond con Timothy Dalton, que honestamente creo que eran películas de un grandísimo nivel y han sido quizás muy olvidadas y obviadas por muchos de los seguidores de James Bond, recordando solamente el periodo de Pierce Brosnan en adelante. Pero las 2 películas de Timothy Dalton tienen de las mejores escenas de acción que hay. Porque como dije, antes te querías hacer algo, tenías que explotar ese carro de verdad. Y hay muchas cosas que ocurren durante esa película que de verdad son muy buenas. Yo las recomiendo. Es un Timothy Dalton que quizás se adelantó a su época. Y un Timothy Dalton, James Bond, que se adelantó mucho a su época. Y creo que se parece mucho más a Daniel Craig de lo que ustedes se imaginan. O sea, el personaje. Luego, como comentaba acerca de la música, miren, si quieren un ejemplo de lo que le comento acerca de la calidad de la música de las películas de los 80, que tienen un sonido muy particular, he dejado por fuera una película que no he nombrado hasta ahora, justamente porque es un epítome y es una de las películas más emblemáticas de la época y con uno de los soundtracks más perfectos, además, para demostrar mi punto, y es Blade Runner. Miren, Blade Runner es una película que no solamente no puede ser más 80, sino que al mismo tiempo no puede haber marcado más un estilo en la historia del cine. O sea, lo que hizo este director que estoy tratando, Ridley Scott, lo que hizo Ridley Scott con esa película fue increíble. Y de hecho fue una película que ni siquiera fue bien recibida inicialmente, no tuvo mucho éxito en el cine, pero se ha vuelto una película de culto y todo el mundo la alaba porque es no solamente la presentación, el estilo, es una película del futuro, que es una de las cosas que me gusta de la época también, y es por ejemplo en Robocop, el futuro era como gris, era un futuro gris, sucio, siempre veían como que las cosas iban a mal, y no es que yo eso es lo que quiera del futuro, pero eso se ha perdido mucho en las películas de ciencia ficción de ahora, y es por eso también una de las cosas por las que creo que películas como Terminator no han sabido adaptarse a la época. Las películas de Terminator que han salido después de Terminator 1 y Terminator 2 han pintado un futuro donde las películas parecen muy esperanzadoras, y una de las cosas que yo recuerdo era que esas eran películas que me angustiaban, ¿no? O sea, era como, wow, ellos no tienen salida, ¿cómo van a hacer? O sea, eran películas tristes, eran películas de alguna forma que de verdad eran muy sin esperanza, sin nada. No sé si me entienden lo que les quiero decir. Y esa emoción que producía esa película no ha sido capturada por la siguiente, donde la tecnología y todo el futuro es mucho más limpio, más cristalino, y es una de las cosas que ocurre. En Robocop era más de lo mismo, era una crítica a la sociedad y era un futuro muy extraño, ¿no? Y ese tipo de futuros, digamos, ya casi no se utiliza. De hecho, uno de los pocos que lo utilizó recientemente fue Mad Max. El Mad Max de la época de los 80, ¿ok? Era la misma historia. Entonces el Mad Max que presentaron nuevamente, aunque tiene una estética fílmica mucho más moderna, es el mismo futuro sombrío, ¿no? Un futuro... Y también creo que es parte de una de las razones por las que la película tuvo tanto éxito, inconscientemente hablando. Entonces, si ustedes agarran Blade Runner y bajan el soundtrack, lo consiguen, de Vangelis, se van a dar cuenta del sonido típico de los 80. Y se van a dar cuenta que Stranger Things en su presentación, no voy a decir que es una copia, pero que es el estilo sonoro de la época claramente. O sea, se inspira completamente en ese tipo de soundtracks sintetizados de la época, como pueden ser el de Tron, como puede ser el de Blade Runner. Estos son los 2 ejemplos más claros. Hay muchísimos, por ejemplo, Beverly Hills Cops, por ejemplo, un policía suelto en Beverly Hills. El tema principal, si lo recuerdan, es claramente sintetizador.
Y es un tema que está allí presente y que está hasta mucho tiempo después. También recordemos que hay películas de los 80 ya cerrando, por ejemplo como Batman, que salió en 1989 y que inició básicamente todo lo que es esta revolución de superhéroes. Si bien en 1982, si no me equivoco, salió la Superman 2, que para muchos es una de las mejores películas de la saga de Superman. En fin, los 80 es una época que podríamos estar discutiendo por mucho tiempo. Pero yo solo que quería comentarles, ellas, para hacer este programa, el por qué me gusta tanto y por qué Stranger Things juega tanto con esa nostalgia y además le sienta tan bien. Que ustedes tienen que quizás ver alguna de las películas que les nombré acá para que se den cuenta un poco de lo que yo les estoy comentando acerca de esa época. Yo sé que muchos de los que me siguen son personas más o menos de mi edad y que estoy seguro que compartirán conmigo esto que he dicho, pero sé que algunos de ustedes también no son de la época y quizás no conocen algunas de estas películas que les he comentado, algunas de estas canciones que les he comentado y algunas de estas series. Entonces yo no quiero decir que los 80 sea la mejor época que ha existido, solamente les comento por qué me gusta tanto. Por qué me gusta tanto y por qué creo que ha marcado muchos aspectos y por qué creo que tiene muchas cosas positivas que no han podido ser reproducidas incluso en otros años después. Esa época está completamente encuadrada en sí mismo y por qué creo que Stranger Things se beneficia además de estar utilizando esa época. Bueno, esto para mí, como lo que quería era compartir con ustedes mi amor hacia la época de los 80, compartirles algunas cosas. Si tienen alguna pregunta, si se me ha escapado algo, porque estoy seguro que se me ha escapado muchas cosas acerca de lo que he comentado hoy, díganmelo sin ningún problema, hagan las preguntas que quieran, que bueno, las estaré contestando de verdad con mucho gusto. Como siempre, si te gustó el programa, suscríbete, dale like, si no te gustó, pues dale dislike y dime por qué no te gustó y podemos mejorar. Así que esto fue todo por hoy en Hoy Te Hablo De y nos vemos en un próximo programa.